pues. El agua es vital en la producción de la vida. Sí, Génesis 1, verso 1 y 2. En el principio el Espíritu se movía, operaba, actuaba en el agua y produjo la vida. Ok, dice Pablo que otra vez Dios produce en el hombre una naturaleza que estaba echada a perder, pero Dios necesitaba volverla a crear, volverla a producir. Y Dios dijo que de la misma manera que en el principio la produjo allá en las aguas, ahora Dios la produce también ¿dónde? En las aguas. Escuchen lo que explico. Y después que fueron lavados con agua o bautizados, entonces les fueron puestos vestidos de lino blanco. Y luego asimismo pudieron entrar en el tabernáculo de Dios, a la presencia o reino de Dios. Estos vestidos de lino blanco significaban la justicia que no era propia de ellos, la cual los libraba del juicio de Dios como figura del verdadero bautismo que es en Cristo Jesús. Me hacen el favor de ver Gálatas 3:27. Vamos viendo los vestidos del sacerdocio, que somos nosotros como reales sacerdotes. Aquello nomás fue figura. Nosotros no estamos viendo la figura, nosotros estamos viendo la más maravillosa realidad. Nosotros sí nos pasa algo muy grande. Eso no es por encima, es en la médula misma de la existencia del hombre. En el espíritu del hombre, Dios es produce algo maravilloso. Produce, ¿sí? Y después que fueron lavados con agua o bautizados, entonces les fueron puestos vestidos de lino blanco, y luego así mismo pudieron entrar en el tabernáculo de Dios, a la presencia o reino de Dios. Estos vestidos de lino blanco significaban la justicia que no era propia de ellos, la cual los libraba de que Dios no les hiciera daño, como figura, como ejemplo del verdadero bautismo que es en Cristo Jesús. Nosotros sí experimentamos esa gloria. Gálatas 3:27, ¿qué dice? Porque todos, gloria a Dios, me incluye a mí también, hermano, aleluya, pero también lo puede incluir a usted. Dice, porque todos los que ¿qué? Que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo ¿qué? Estáis ¿qué? Sobrevestidos de una pureza propia o del mérito de Él. ¿Entramos por nuestras propias fuerzas o entramos en el poder de la muerte y la resurrección de Cristo? Entramos en el poder, en la virtud del Señor, como si fuéramos blancas palomitas a la presencia de Dios para recibir las bendiciones de Dios, aunque no somos dignos de ellos. Pero en esto, al Señor solo sea que la gloria. Solo a Él pertenece la alabanza para siempre. ¿Sí? Bueno, el estar vestidos de la dignidad de la justicia de Cristo es necesario para entrar en el reino de Dios. Al respecto, creo que nos conviene reflexionar algunas de las parábolas de Jesús sobre esto. Vean por favor Mateo 22. Veamos Mateo capítulo 22, en el verso 11 al 13. Una parábola o una semejanza. ¿Qué puede pasar si una persona no es nacido de agua para ser vestido de la dignidad de la perfección de Cristo? ¿Qué va a pasar? Y el Señor dice que va a pasar, pero lo dice en una manera simbólica también. Y por cierto que está muy tremenda la figura. ¿Qué parte dijimos? Mateo 22, del verso 11 al 13. Y entró el rey para ver los convidados. Es un asunto que se relaciona con nosotros. Todos nosotros estamos invitados a algo muy hermoso. Dice, y vio allí un hombre que, aleluya, que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, amárrenlo, átenlo de pies y de manos, tómenle y échenle en las tinieblas de afuera. ¿Ahí qué? ¿Qué irá a pasar con la persona que no se ha cubierto de esa vestidura? Que no se ha
lavado, que no sea cubierto de la justicia de Cristo en el bautismo. Porque lo dice muy claramente Gálatas, los que somos bautizados, ¿verdad? Que está hablando del bautismo, porque los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos, ¿qué? Sobreprotegidos. Es tan segura, la palabra 2 significa que es tan firme la misericordia que Dios nos ofrece por Cristo. No se cae, es sólida. Por eso dice, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y luego pregunto yo aquí, ¿usted cree que sin ser vestidos de la dignidad de Cristo en el bautismo podamos entrar a las bodas del Cordero? Como dice Apocalipsis 12:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Aún síganme escuchando con atención, por favor. Ahora fíjense en este detalle. Ahora vamos a citar directamente a Dios, donde el Todopoderoso dice, ya Jesús como hombre, como maestro humano no, en la humanidad no, en la divinidad directamente Dios dice, el Creador dice, el Omnipotente dice que es necesario nacer de agua. Miqueas capítulo 7 verso 19, hablando de este tiempo, de la misericordia que Dios iba a tener en nosotros en Cristo. Miqueas, ahora vamos a escuchar al Padre Celestial decir que nacer de agua para él, dice Dios el Todopoderoso, que es necesario hacerlo, es necesario nacer de agua, pero eso lo dice el Todopoderoso. Y decimos que Jesús dijo que lo que él enseñaba no lo enseñaba propiamente como maestro humano, que él lo había recibido directamente de su Padre, ¿verdad, hermanos? Entonces, si Jesús está hablando de la doctrina de nacer de agua, significa que ¿quién se la dio? El Padre. Ahora, ¿dónde se la dio? En los profetas de Israel. Ahora vamos a escuchar a Dios decir que es necesario. Bueno, si alguien no le puede creer a Jesús, bueno, tiene que creerle a Dios. Oiga, si no le cree a Dios, ¿usted cree que me van a poder creer a mí? ¿Cómo? Dijo Jesús, le dijo el Señor al profeta Ezequiel, no te van a poder escuchar a ti, porque a mí no me oyen, menos te van a escuchar a ti. ¿Usted cree que usted me va a entender a mí si no le quiere entender a Él? ¿Usted cree que me va a escuchar a mí si no le escucha a Él? Yo lo estoy llevando a que usted le oiga a Él, que usted escuche de Él, directamente de Él, que dice Dios que nacer de agua es necesario. ¿Qué dice Miqueas 7:19? Si gustan leerlo a viva voz, no le hace. Fuerte. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará. Ándele, sepultará. O meterá adentro. ¿Dónde? ¿Dónde va a producir eso? ¿Dónde va a destruir? ¿Dónde va a despedazar? ¿Dónde va a consumir? ¿Dónde va a perdonar todos los pecados? En el bautismo. ¿Eso quién lo dice? Jesús como maestro, lo dice el Padre Celestial. Lo dice Dios en el Antiguo Testamento. Ya no como el maestro humano, sino como el Todopoderoso. Dice que nacer de agua. Eso dice Dios, el eterno Dios, que es que es necesario nacer de agua, o vaya, ser lavados, porque sepultar los pecados significa que los va a lavar, porque es una simbología muy bonita de lavar, quitar, limpiar. ¿Dónde va a lavar? ¿Dónde Dios va a quitar los pecados? ¿Dónde los va a destruir? Dice el Todopoderoso que cuando Él volviera a tener misericordia, la misericordia que nos daría en Cristo, entonces Él iba a sepultar, iba a destruir, a desbastar, iba a despedazar totalmente lo que es una desgracia para el hombre, el pecado. ¿Es importante nacer de agua? Yo le aseguro que a usted no le gusta después de 2 días andar sin bañarse, ¿o sí? ¿O sí? Diario. Pero el bautismo nada más es realizado correctamente una sola vez. Y días para allá hay que ir a las aguas, pero ya no podemos limpiar todo el cuerpo, como le dijo Jesús. Le dijo Pedro, límpiame todo, no, ya estás limpio. Hay que ir a lavar, ¿qué? Las manos en las aguas del Espíritu. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, de sentir y de pensar tiene que ser restaurada, tiene que ser protegida, tiene que ser... Todavía recibimos un amparo tan grande porque hacemos muchas cosas que no son correctas. Pensamos muchas cosas que no son correctas. ¿Qué sería si Él no nos lavara? ¿Qué sería si Él no nos diera esa protección? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de usted? Son nuevas cada mañana, pero lavados una vez, tiene que ser una sola vez, como es correcto.
Por eso nos importa hacer lo correcto. Saber cómo, de qué es, por qué es y cómo debe de hacerse. Sí. Miqueas dice, Dios dice, y echará en lo profundo del mar que no hay pecado que Dios no pueda perdonar en Cristo. Dice que todos, ¿verdad? Dice, echará en lo profundo del mar, son las aguas, pues, todos nuestros pecados. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? Lo dice esto mismo que está diciendo Dios, lo dice Pablo acá, dice de la destrucción de los pecados en las aguas del bautismo, Pablo lo explica así, o sea, en la realidad que es correcto ahora en Cristo. Dice otra vez, volvemos a repetir lo de Colosenses, dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo, pero luego enseguida dice en el verso 13, dice, y a ustedes, lean Colosenses 2.13, por favor. Colosenses 2.13, por favor. Repito, de la destrucción de los pecados en las aguas del bautismo, Pablo lo explica así, o sea, lo que Dios dijo que iba a suceder en Miqueas 7.19, que dijo Dios que en el agua Dios, el Todopoderoso, iba a destruir, iba a sepultar, iba a consumir, iba a acabar con nuestros pecados en las aguas, porque todas las aguas van al mar, hermanos. Dice, no, pues necesitas ir al mar. No, hermanos, es que todas las aguas donde nos vamos van a ir allá, en el vapor, allá van a ir al mar. Todas las aguas van ¿a dónde? Al mar. Y dice que Dios en las aguas sepulta que todos nuestros pecados, todos sin quedar uno solo. Pero Pablo lo dice así en Colosenses 2, verso 13. Dice, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué pasa en las aguas del bautismo? Dice que Dios nos da vida, produce una vida. Os dio vida, ¿qué? Perdonándoles o perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2, 12 y 13 es lo mismo que dice en Miqueas 7, 19. Pero esa misericordia que Dios iba a hacer, como también lo dijo el profeta Zacarías, iba a ser cuando Cristo fuera levantado en un madero como un cordero y con su sangre pagar el precio de los pecados. Entonces legalmente el Creador sí podía quitar y borrarlos. La misericordia en Cristo. ¿Quién vive, hermanos? Pero el Espíritu de Dios también nos da testimonio que por más que ilustremos a los doctos y sabios de la religión, jamás van a creer ni van a obedecer el sencillo mandamiento de nacer de agua o bautizarse. Por ello, teniendo Jesús profundamente marcado en su corazón el precepto divino del bautismo, como lo había sido ordenado a Moisés, increpó, regañó a los amos de la religión judía diciéndoles, o a los políticos religiosos que se hicieron dueños de la religión judía, porque se forma un grupo político religioso que dominó la enseñanza de la ley, tomaron un dominio. Los amos de la religión judía, a esos Jesús les dio una regañada sobre el bautismo. Cosa curiosa. Por favor, Mateo capítulo 21, verso 23 al 27, repito. Pero también el Espíritu de Dios nos da testimonio que por más que ilustremos, aunque les mostremos todas las figuras desde el principio hasta el final, y bueno, les expliquemos qué significa hasta la lengua hebrea, judía, y qué significa en español, y le pongamos todos los proverbios a esta gente, jamás van a creer ni van a obedecer al sencillo mandamiento que necesitan hacer de agua. Nunca. ¿Y sabe quiénes son los que van a rechazar más eso? Los que están encumbrados en la religión. Son los enemigos más grandes a veces de los principios de Dios. Qué bueno que no tenemos pastores muy listos, ¿verdad, hermano? Acá muy elevadones, así muy acá. Qué bueno que somos, como dijo Jesús, lo vil y lo menospreciado, lo insensato, pero que Dios nos ha dado por su misericordia, su gracia para entender su palabra. La gloria no es del hombre. La gloria es para el Señor. Y eso sí me gusta, ¿verdad, hermanos? Eso sí te gusta a ti. La gloria es ¿para quién? Para el Señor. Entonces, repito, pero el Espíritu de Dios también nos da testimonio que por más que ilustremos a los doctos y sabios de la religión, jamás van a creer ni van a obedecer el sencillo mandamiento de nacer de agua o bautizarse.
Por ello, teniendo Jesús profundamente marcado en su corazón el precepto divino del bautismo, como le había sido ordenado a Moisés, regañó o increpó, le llamó la atención a los amos de la religión judía, diciéndoles: cuando vino al templo, los principales sacerdotes, no era cualquier gente, no, los principales sacerdotes, ya ni siquiera los de menos escala, no, los de la mayor jerarquía, y los ancianos del pueblo, o sea, los gobernantes, se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Yo también les voy a hacer una pregunta a ustedes, le dijo. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Fue un invento que se les ocurrió a Juan? ¿Fue nomás una novedad que hizo Juan? ¿La inventó él? ¿O vino por la inspiración de Dios? Ah, caray, dijo, no, la puso muy difícil. Hablando de autoridad, se quedan y se preguntan uno a los otros y le dicen: si le decimos que del cielo, o sea, que Dios lo inspiró o lo habló, también dice la Escritura que Dios va a mirar a aquel que tiembla su palabra. Entonces, ¿por qué tú desprecias o te atreves a desobedecer un mandamiento que Dios dio? Y si le decimos que del cielo, va a decir: bueno, ¿por qué no le obedeciste? Y si le decimos que Juan lo inventó, nos van a aterrizar a pedradas, porque saben que Juan es la boca de Dios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces, muy listamente dijeron: no sabemos. ¿Sabe qué dice Jesús sobre el bautismo de Juan? Dice que ellos, esas gentes, atrajeron sobre sí el juicio de Dios. ¿Atrajeron sobre sí qué? El juicio de Dios, porque rechazaron ¿qué? La inspiración que Dios le dio a Juan para el bautismo. ¿Quién vive, hermanos? Ahora, ¿es importante para Dios este asunto? Sí, es muy importante. Y lo vimos un poquito desde el Génesis, vimos la ley. Y en una manera muy básica, muy elemental, porque no es una apologética, es un estudio muy profundo, es estudio para niños como nosotros. Muy bien, ahora me gustaría escuchar algunas opiniones. Por ejemplo, esta hermana, ¿qué opina de lo que oyó en esta mañana? ¿En qué a usted le edifica o cómo? Esto que tengo aquí ya saben que se los tengo escrito. Y ya saben que su pastor lo va a tener aquí en sus manos, ¿sí? Aparte, les quiero dar otra noticia. Todo esto que les expliqué hoy escrito, y les aumenté un poquito, se los dejé también grabado en una USB que va a tener su pastor. De tal manera que usted lo va a meter a la USB y va a volver a escuchar todo lo que yo le hablé. Y luego en la memoria, puede usted imprimirlo para usted y lo puede ver escrito y lo puede oír. Y aparte, le puse también unos cantos de inspiración ahí para que lo acompañen. Hermana, ¿en qué le edifica o cómo ve usted este mensaje? ¿Está entendible? ¿Está difícil? ¿O cómo ve usted? ¿Qué es su opinión? Sí nos interesa ver cómo se entiende. Padre Cristo. Pues cada vez me sorprende más su palabra, porque lo que ya entendía quedó más claro, cómo el Señor, en su infinita sabiduría, Él siempre, sus planes, tanto pasados como presentes o futuros, son los mismos. Entonces me sorprende el poder del Señor, de qué manera Él, aún siendo tan viles, de qué manera el Señor tiene ese plan. Desde antes lo tenía para nosotros. Entonces me sorprende cómo el Señor, a pesar de la inmundicia, cuando usted estaba explicando acerca de todo eso, me vino a mí mi mente algunas cosas, como a pesar de que si alguien dice que nunca anduvo en el mundo, que nunca hizo cosas que se puede decir